A partir de ese momento ya el gusto de los aficionados del Barça y de los entrenadores que van llegando y que va trayendo Gamper siempre está en torno al gusto por el balón. No vamos a decir exactamente igual de brillantes, pero sí con esa misma idea ya jugaba el Barça de los años 20. A Menotti se le ridiculizó mucho el tema de la chica de espacios. Luego, el tema de que hacía entrenamientos por la tarde, claro, se vinculó con la fiesta y con no sé qué, y quedó en 3, 4 frases hechas que no tenían nada que ver con el Menotti entrenador, y no se puso en valor cosas extraordinarias que hizo, como por ejemplo una salida de balón que no se había visto nunca en el Barça. Querido Ángel Iturriaga, es un gusto enorme tenerte porque creo que más allá de la amistad y el cariño que nos tenemos, es el momento preciso para conversar un poco de esto que nos apasiona, que es el Barça, que es el juego del Barça. No la sala de trofeos, que obviamente eso también entretiene, pero el juego. Así que agradecerte y por supuesto enviarte un abrazo grande. Ignacio, el abrazo de vuelta y siempre un placer estar contigo en cualquiera de tus proyectos y en este programa muy especialmente, que lo sigo siempre, y la verdad que es un honor estar entre los invitados porque, bueno, todos los que he ido viendo en tu programa, la verdad que son referentes para mí. Así que, como siempre, un placer charlar contigo y disfrutaremos de estos próximos minutos. Pero honor a quien honor merece, el honor lo tienes ganado porque entre tantas obras que has escrito, porque no es una ni dos, sino ya son varias, hay una que incluso yo la citaba el otro día en uno de estos hilos que a veces uno se inspira en escribir en Twitter cuando se cansa de leer o escuchar tonterías, y es esta maravilla, ¿no? Que es el estilo del Barça, la evolución táctica del juego del Fútbol Club Barcelona, que además lo has escrito con Fermín Suárez, y que además debo decir que me llevé una sorpresa hermosa cuando, buscando algunos libros para regalar en Venezuela para mis ahijadas, he encontrado que ese libro estaba acá. Entonces Qué bueno, eso no sé por qué, pero me dio una gran alegría. claro. Y es un libro que para mí es imprescindible. Es imprescindible porque relata la búsqueda de un estilo que es propio, digámoslo de esa manera, que no es ni mejor ni peor, como diría Paco Seirulo, pero sí es una manera de sentir el fútbol que no se hizo de la noche a la mañana. Sí, sí, tienes toda la razón. En realidad el libro hace un recorrido por todos los entrenadores de la historia del Barça, pero efectivamente el eje vertebrador al final, y ya lo vemos desde los años 20, que es cuando el fútbol empieza a ser medianamente mediático y tenemos ya un número de espectadores, digamos, del tipo de una actual tercera división o algo así, de un equipo de segunda, tercera división. A partir de ese momento ya el gusto de los aficionados del Barça y de los entrenadores que van llegando y que va trayendo Gamper siempre está en torno al gusto por el balón, al gusto por tener balón, por buscar la portería contraria, por no ser reactivo, ser proactivo siempre en el juego, y ya es un gusto que viene desde los años 20, precisamente. Ahora hablaba con Marcet en Twitter de Pozoñi, ¿no? Un entrenador que no lo conoce prácticamente nadie y que fue el hombre que digamos que puso el balón de por medio a la cantera del Fútbol Club Barcelona, a lo que hoy en día llamaríamos la Masía, e incluso en el primer equipo, primero como segundo entrenador y luego en un periodo muy corto como primero, ¿no? Pero digamos, cuando pensamos en cómo jugaban aquellos mágicos majeres de los 50, pues en los 20 no vamos a decir exactamente igual de brillantes, pero sí con esa misma idea ya jugaba el Barça de los años 20. Y eso para mí es extraordinario porque siempre, y podemos decir durante un periodo de 100 años, vemos esa búsqueda por ese estilo, que ha tenido puntos de sierra, dientes de sierra, que ha ido cambiando según dirigentes y según momentos en los que se olvida cuál ha sido el mejor camino de la historia del Barça, pero siempre ha sido, digamos, el método que ha dado mejores resultados y, sobre todo, mayores satisfacciones al aficionado, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Que cada vez que vas al campo disfrutes del juego. ¿Sabes que en estos días un amigo está escribiendo la biografía de Menotti? Me preguntaba, no porque vaya a publicar mis palabras, espero que no sea así, pero sobre el impacto Menotti en el Barça, ¿no? Y yo le decía, mira, ganó todo menos la Liga, obviamente,
Sí. Pero el achique de Menotti no fue entendido, porque el achique estaba comprendido como un tema geográfico. Sí, Y el achique es, la pelota es mía, quiero recuperarla. exacto. ¿Y por qué traigo a Menotti en esto? Porque hay una pluralidad de nacionalidades en esa serie de entrenadores que han pasado por el club, pero que de una u otra manera los que han triunfado son los que han aceptado o los que han venido con esa fortaleza de creer en la pelota como el eje central de este juego. Pero no fue hasta Johan como entrenador que esto se convirtió ya en algo escrito, en algo, en una ley que no debería ser, debería ser indiscutible, pero ya sabemos que han habido quienes las han discutido. ¿Por qué tardó tanto en establecerse esta verdad como eso, como un pilar fundamental? Yo creo que tiene algo que ver con esa dicotomía que vemos siempre en el Barça, ¿no? Con esos ismos de los que siempre hablamos, que yo por un lado los veo bien como motor en ocasiones del club, ¿no? Pero que parece que llega un dirigente o llega un entrenador o un grupo de poder y quiere tirar lo establecido, aunque se haya demostrado exitoso tanto desde el punto de vista del estilo como desde el punto de vista de los resultados, ¿no? En la era contemporánea no tenemos que ver más que lo que pasó con Rosell cuando ganó las elecciones, ¿no? Y quería cambiar no solo el manejo del club, sino el estilo deportivo. Dice, si a mejor no podemos ir, o sea, mejor que el Barça de Pep no hay nada, o sea, nada en la historia del fútbol. ¿Qué vamos a inventar? Pues él seguía convencido de que la mejor manera era traer a Scolari o un entrenador tipo Scolari, por entendernos, y que eso tenía que funcionar bien. Pero es que además, en la historia del Barça se ha ridiculizado muchas veces a este tipo de entrenador y vuelvo a Menotti que tú comentabas. A Menotti se le ridiculizó mucho Sí. el tema de la chica de espacios. Luego, el tema de que hacía entrenamientos por la tarde, claro, se vinculó con la fiesta y con no sé qué, y quedó en 3, 4 frases hechas que no tenían nada que ver con el Menotti entrenador y no se puso en valor cosas extraordinarias que hizo, como por ejemplo una salida de balón que no se había visto nunca en el Barça con Alessandro y Miguel, y que él además dijo, ¿quiénes son los centrales que mejor juegan? En aquel momento Olmo jugaba siempre en el Barça, pero llegó Menotti y dijo, no, los que mejor sacan el balón son Alexandro y Migueli. Estos dos son fijos para mí. Que Migueli lo tenemos por un jugador muy atlético y tal, pero técnicamente era un jugador muy bueno y Menotti lo valoraba mucho en ese sentido. Y luego otra cosa que hizo Menotti también fue el incorporar el falso 9, que en la historia del Barça ha ocurrido en varias ocasiones. Y realmente Maradona jugaba el falso 9, si lo vemos en el Barça de aquella época. Y hay un montón de valores que luego hemos visto en Cruyff y que los hemos visto en Guardiola y que los hemos visto en los entrenadores que han seguido este estilo y que entronca totalmente con Menotti. De hecho, Fermín lo comenta en el libro, esa parte del libro la hizo él y lo comenta, dice, es que digamos que es el vínculo más cercano a Cruyff antes de Cruyff para entender esa línea, ¿no? Ese vértice que comentábamos. Y la verdad que es una pena lo mal que se entendió a Menotti y uno ve los partidos, claro, hoy en día tenemos muchos partidos grabados, Claro. los ves y ves un fútbol, No te perdón, preocupes. y ves un fútbol muy, muy adelantado a su tiempo Y, eh, con Menotti. sí, Entonces, pero entre Menotti y el Flaco hay varios experimentos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Bueno, entre Menotti y el Flaco, los dos eran apodados el Flaco, entre Menotti sí, y sí, Johan, sí, pero también antes hubo entrenadores, porque el mismo, yo creo que hay un entrenador que obviamente al no estar relacionado con el primer equipo como otros, siempre pasa por debajo de la mesa, que es Laureano Ruiz. Laureano totalmente. es fundamental para todo esto. Y yo recuerdo mucho las palabras de Joan Vilá, que dice, yo lo tuve como entrenador. Y Hombre, Laureano puso una semilla que nunca se podrá renegar de ella. sí, sí, totalmente. De hecho, la doctrina, realmente la doctrina, quien recupera toda esa idea y la plasma, digamos, de una manera escrita y queda para siempre, sobre todo en la cantera, pero también se impregna el primer equipo de ella, es Laureano Ruiz. Claro. Y creo que es muy injusto lo maltratado que está. Fíjate, estos tres nombres que hemos hablado en diferentes épocas, Pozzogni, eh, Laureano Ruiz y Menotti, creo que son tres de los más infravalorados de la historia del Barça y sin ellos, no te voy a decir que no hubiera existido Cruyff, porque sí hubiera Claro. existido,
pero creo que las ideas tan claras que trajo Cruyff en parte también tenían que ver con todo ese pasado, ¿no? Con todo ese pasado y de lo que había mamado Cruyff, que al final todo eran conexiones que también habían llegado a Holanda y al Ajax, ¿no? De toda la escuela húngara y demás, pero al final siempre estamos hablando, digamos, de esa misma escuela y cómo realmente lo minusvalorados que han estado estos personajes que han sido tan claves para llegar a este modelo del Barça que conocemos hoy en día y quienes lo hemos disfrutado de verdad valoramos tanto, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, el antiguo departamento de metodología, que después fue desmantelado por la actual directiva, hasta llegar al punto de ni siquiera un homenaje a Paco Seirulo. Porque al final esto es lo que la gente a veces no quiere entender del club, y es que el club está por encima precisamente de estos directivos, pero los directivos, los de ahora, los de antes, siempre se han comportado de una manera muy poco elegante, ¿no? Y en ese departamento de metodología llegó un momento que se estaba estudiando una serie de versiones del Barça. Por supuesto, la de Pep, la de Johan, la de Luis Enrique, la de Van Gaal. Obviamente, a partir de los vídeos, ¿no? De los videos que existían. Y una de esas versiones del Barça era justamente esa versión del Barça de Menotti. Claro, está el departamento de metodología haciendo eso, ya no está el departamento de metodología más allá de que nominalmente exista, pero es imposible tenerlo si no están Paco y Joan Vilá y toda esta gente que tanto hizo por el club. Y uno dice, ¿por qué somos tan autodestructivos con nuestra propia historia? Porque es cierto que quizás llega un momento en que Paco no pudiese estar, pero no tienes por qué entonces poner al hijo de, al amigo de en ese lugar. Tienes que buscar gente que pueda continuar con esa labor, que es precisamente estudiarnos para ver por qué estamos aquí, y cómo podemos seguir alimentando esta maravilla que ha sido el estilo de juego. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que especialmente con Seirulo se ha sido injusto y yo se lo he comentado a algún directivo, que tengo trato con alguno y se lo he comentado. Digo, es que Seirulo, digamos, es lo más cercano doctrinalmente que teníamos en el club a Cruyff, tanto en lo personal como en lo doctrinal. Y de hecho, lo que es el corpus teórico de la idea, quien la ha reflejado por escrito, bueno, y tú lo conoces bien, es Paco Seirulo, ¿no? Entonces, él era muchísimo más que el preparador físico del Barça de Cruyff. Era su mano derecha en todo, en metodología y, claro, y un innovador total en la manera de entrenar, ¿no? Una manera de entrenar que trasciende lo físico. Además, esa famosa frase de que la preparación física no existe, sino que es un todo, ¿no? Es un corpus que todo va integrado, el juego con la preparación física y todo parte de lo mismo, que es el juego, ¿no? Y creo que el valor que tenía Paco Seirulo, bueno, que sigue teniendo él personalmente, es, es incalculable y creo que le debemos todavía un homenaje, más allá de que no sea un personaje mediático, pues como Cruyff, Guardiola, etcétera, etcétera, porque para el común de los mortales de los aficionados del Barça sabemos que en muchas ocasiones quizás ni lo conocen, ¿no? A Seirulo. Pero su importancia ha sido fundamental, ¿eh? No te voy a decir a la altura de Cruyff, pero muy cerca. Lo pondría yo por eso, porque ha puesto en negro sobre blanco toda la idea, ¿no? Que eso me parece fundamental para el aprendizaje de tantos y tantos entrenadores que han pasado por la Masía y que luego eso, que han formado parte del departamento de metodología. ¿Y por qué crees que como club se desprecia tanto la propia historia? Y me refiero a la propia historia a la que no está relacionada directamente con lo mediático, es decir, con el título obtenido, sino con aquello que ayudó a construir algo que no es un relato, es una manera de sentir el juego, porque relato es otra cosa. Relato está referido precisamente, o es el término que utilizan aquellos que no han querido, bajo ningún concepto, adentrarse en esto, aún viviendo del Barça, porque una cosa es vivir en el Barça, otra cosa es vivir del club, y que incluso utilizan esa frase o ese concepto para quitarle mérito a esto. ¿Por qué el club ha sido tan poco protector de estas esencias? Es complicado. Yo creo que en muchas ocasiones por desconocimiento, para empezar. Yo creo que los dirigentes en general, con algunas excepciones, pero en general, no son personas excesivamente futboleras. Y mira que dentro de lo que cabe, Laporta es mucho más futbolero que la media de los Sí. presidentes que ha habido, porque a él le ha gustado el fútbol y ha jugado. Pero
pero bueno, pero en general, los dirigentes en general, directivos en general, yo creo que no les preocupa mucho ni la historia, ni tampoco todo lo que tiene que ver con la metodología y demás, sino que, digamos, van a conceptos mucho más triviales, entre comillas, como el buscar la victoria cuanto antes, tal. Pero es que en el Barça se ha demostrado, y además lo vivimos también en la primera época de Laporta, que dando las llaves a un entrenador que confiaba absolutamente en el método y que era, digamos, un talibán de la idea, aunque ya sabemos que Guardiola bebe de muchas fuentes, ¿no? No solo bebe de Cruyff, pero desde luego era un cruyffista nato y era la prolongación de Cruyff como jugador, y luego como entrenador ha sido, digamos, el perfeccionamiento de él. Y ya vimos que eso funcionaba perfectamente, pues ¿por qué no vamos a seguir, digamos, exactamente el mismo método, aunque no tengamos un Guardiola, aunque haya que fabricarlo? Y quizás había que ir a un Flick, y yo creo que con Flick nos puede ir muy bien. Pero ¿por qué tenemos que variar? ¿Y por qué tenemos que cambiar de una idea que ha sido extraordinaria, ¿no? Pero extraordinaria en la forma y en los resultados. O sea que, digamos, en lo que debería querer todo aficionado y en lo que quieren las directivas en cuanto a títulos, ¿no? Entonces, no hay lógica de por qué hay que variar, porque hay que buscar otros caminos cuando ya hemos visto cuál es el mejor camino, ¿no? No, es difícil de entender. Sí. El Barça es un club tan particular, porque yo mostraba tu libro, que insisto, el estilo del Barça y la evolución táctica, que bueno, tú sabrás que a mí me ha encantado. Eh, Alrededor de esta manera de jugar del club, yo citaba varias fuentes en ese hilo, ¿no? Porque te citaba a ti, citaba a Martí, entre varios libros, pero por supuesto con Senda de Campeones, citaba a Simon Cooper, citaba a Jonathan Wilson, y citaba a otros autores más, que son libros que no están referidos a la historia exclusivamente de en el año 93 hizo tal o cual gol, sino son libros que buscan explicar, exponer esta manera de jugar del Barça. Yo no recuerdo otra institución en el mundo que, más allá, por ejemplo, uno puede encontrar, o sea, del Real Madrid una serie de publicaciones, muchas interesantes, muchas no, como cualquier otra área. Lo mismo puede pasar con River Plate, con Boca Juniors, que son equipos de mucha fuerza mediática, pero no encuentro una institución en la cuya manera de interpretar el juego haya producido tanto análisis, ni siquiera debate, tanto análisis. Y yo creo que esa singularidad es la que las directivas no han todavía comprendido, que esa singularidad de ser más que un club no está referido solamente a lo social, no está referido solamente a ser aquel ejército desarmado de Cataluña de nuestro admirado Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Que en paz descanse, sino que además hay una manera de sentir el juego que ha generado una admiración y sobre todo una voluntad de estudiarla. Y yo creo que eso habría que, por eso te digo, habría que cuidarlo y habría que promocionarlo aún más. Nosotros sí, vamos a ganar y vamos a perder, como Claro. todos, pero nosotros vamos a ganar y vamos a perder respetando una idea que en China, en Taiwán, en cualquier parte del mundo ha sido admirada, respetada. Después, obviamente, hay quienes se mofan de algunas tonterías que no existen, pero ahí es donde yo creo que las directivas, y por eso hablo en plural, no porque no me quiero quedar con la de Laporta, sino todas, deberían entender que su mayor tesoro es ese. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que la identidad del Barça es que si por algo se reconoce al Barça es por la identidad que tiene. Y es que, lo de, claro, lo de quedarnos con los títulos, pues si es que yo mira que soy aficionado al Barça y llevo toda la vida estudiando la historia del club, pero ahora me dices, ¿en el 97 ganó algo o no? Y pues no me ¿No? acuerdo. Pero me acuerdo cómo jugaba aquel equipo, cualquier equipo, ¿no? Del año que me diga. O sea, para mí lo importante es lo que pasa en cada partido o en cada temporada, lo bien que te puedes pasar viendo al equipo o no, ¿no? Y eso va siempre muy vinculado a que el equipo sea protagonista, porque es que además ese es el gusto de esta afición. Como yo aquí que vivo en Valencia, como sabes, está el gusto por el equipo bronco y copero Claro. y gusta ese estilo, por lo que creo que el pobre Carlos Porberán lo va a tener complicado porque no casa mucho con la identidad de la gente. Pues lo mismo pasa en el Barça cuando traes un entrenador que está alejado de esas ideas, porque todos coincidiremos, por ejemplo, en que Valverde es un muy buen entrenador para cualquier equipo, pero precisamente no es un entrenador para el Barça. Y ese es el debate que tenía yo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo que nos pueda entender todo el mundo.
y ya digo, lo considero un muy buen entrenador. Es que yo creo, Ángel, perdón que te interrumpa, Valverde No, en no, el Real Madrid hubiera ganado todo sin y ninguna hubiera duda, sido estoy indiscutido, convencidísimo. porque es un Sí, sí, grandísimo entrenador y un grandísimo gestor. Pero en el sí, Barça sí, se pide algo más. claro, claro, claro. Y efectivamente, y todo ese estudio, como bien dices, que se ha hecho además, como dices, no solo a nivel catalán o a nivel español, es que a nivel mundial se ha analizado el estilo del Barça, se ha analizado los porqués, la figura de Johan, la figura de Guardiola, incluso la de Seirulo en círculos más académicos, pero son figuras absolutamente seguidas y copiadas a nivel mundial. Y yo creo que tienen mucho más reconocimiento en cualquier lugar, menos en Barcelona, y en Barcelona son mucho más discutidas. Claro, y tanto esa idea como esos grandes apóstoles de esa idea deberían ser gente venerada y que deberían estar más allá del debate, ¿no? Sí en el debate puntual del día a día, pero en el debate histórico, digamos, en lo que es la trascendencia histórica, deberían estar eso, pues en el cielo futbolístico y ser simplemente referentes indiscutidos, ¿no? Porque creo que nos han dado tanto en todos los sentidos que no se puede debatir y por eso la idea del Barça no puede ser debatida más allá de que pueda haber pequeños matices con el tiempo, etcétera, con la adaptación a los rivales. Pero el fútbol no cambia tanto como suele decir la prensa. Siempre decimos, no, es que ahora el fútbol es más físico. Es mentira. El fútbol es más táctico. O sea, se trabaja más lo táctico. En eso sí podemos estar de acuerdo, que todo va unido. Pero digamos que en lo que más se ha avanzado, en lo que más se ha crecido en estos últimos años puede ser en aspectos tácticos. Pero lo físico es que es el debate de siempre, es un debate ridículo, porque en 1906 encuentras crónicas del mundo deportivo, que ya estaba en 1906, diciendo es que este fútbol moderno es muy físico. Es la gran mentira contada por quienes no saben de fútbol y así pueden seguir con el debate eterno. Y creo que es la gran mentira del fútbol, la eterna mentira. Y yo estoy tan de acuerdo contigo que cuando nosotros nos vamos a la primera gran Escocia, Sí. ¿a quién se enfrentaba? A la selección de Inglaterra. La selección de Inglaterra era básicamente el fútbol físico ese que algunos proponen y veneran como algo moderno. Cuando Eso es. Escocia lo que hacía era lo contrario. Bueno, como por lo físico no te puedo ni siquiera igualar, vamos a tener la pelota, vamos a pasárnosla, que corras tú más y nosotros encontraremos la manera de superarte justamente a través de la pelota. Ese moderno no tiene nada. Yo creo que Totalmente. el fútbol claro que cambia por temas que quizás están un poco fuera del terreno, la alimentación, el cuidado. Hoy en día se juegan más partidos, por ende entrenas menos. Entonces aparece toda esta herramienta del vídeo para compensar lo que no puedes entrenar. Pero el fútbol sigue siendo el fútbol mientras esto vaya de 11 contra 11, una pelota con las mismas dimensiones, dos tiempos de 45. Esto no puede cambiar tanto. Si empezamos a buscar, digamos, algún tipo de modificación, entonces ya no sean 11 contra 11, sino 9 contra 9. Ojo, es como cuando a mí me hablan, porque no la he visto, debo ser muy honesto, de la Kings League. Yo no tengo nada en contra de eso, es una forma de entretenimiento, pero no me digan que eso es fútbol, No, porque no. el fútbol tiene un reglamento. Y yo recuerdo, Ángel, cuando Maradona estaba suspendido después del doping del Mundial del 94, hay algún futbolista argentino, ¿no? Y ofrezco disculpas por no recordar el nombre, ¿no? Que estaba pasando una situación de salud muy difícil. Entonces, quisieron hacer un partido para recaudar fondos y convocan a Maradona, y Maradona, por supuesto, dijo que sí. Y cuando la FIFA se entera de que Maradona va a jugar, amenaza con sancionar a todos los futbolistas en activos que estuviesen en ese partido porque, bueno, porque la FIFA es la FIFA, ¿no? Era un partido benéfico, pero sabemos que los intereses de la FIFA nunca pasan por lo más puro, ¿no? Y lo que decidieron fue cambiar todas las reglas, es decir, podías jugar con la mano, jugaban 15 con... Eso no era fútbol, eso es lo mismo que la 15 y está muy bien, pero fútbol es el reglamento de FIFA. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y este caso que comentabas de Escocia es una pena que perdieran esa identidad porque, pero fíjate, además, según ha ido perdiendo la identidad de Escocia, se ha ido convirtiendo en una selección mucho más mediocre en el concierto europeo, en el concierto mundial. Y que hay jugadores sueltos, que si Robertson, que si tal, pero tienes jugadores sueltos, pero la selección no ha vuelto a ser de élite desde hace décadas, ¿eh? Muchas décadas, más de medio siglo ya.
Sí, más de medio siglo, correcto. Y es una pena. Y fíjate que han tenido generaciones de jugadores buenas, que Dalglish, Strachan, etcétera, que se llegaron a juntar en un mismo momento, pero la idea de juego no estaba, con Sunes, que era muy buen mediocentro, pero había individualidades, pero no había un juego colectivo. Y la verdad que es una verdadera pena que se haya perdido esa identidad, como ha pasado también en Hungría, ¿no? En Hungría, a partir de los 70 también se renunció y ahora nadie sabe a lo que juega Hungría. Y la última Hungría que jugó un europeo, era un equipo extremadamente físico, muy, muy alabado por ahí por todo lo que corría, pero que ahora difícilmente algún periodista recordaría más de 3 nombres de aquel equipo, ¿no? Sí, Entonces, por eso, son equipos que se terminan olvidando, como lo mismo que ha pasado con la Rusia del Mundial. Bueno, ahora están suspendidos, ¿no? Pero la Rusia del Mundial, un equipo terriblemente físico, que no tiene nada que ver con aquella maravillosa selección soviética de Lobanovsky, etcétera, ¿no? Claro, que era otro grandísimo entrenador de un fútbol muy en torno al balón y eso, y muy avanzado tácticamente respecto al resto del mundo en aquel momento. justamente Lobanoski, Otro tendríamos que hacer grande. algún día un programa de grandes entrenadores olvidados, Sería porque maravilloso. Lobanoski estaría. Sí, sí, seguro. Sí, Tengo una sí. pregunta por el primer Barça de Van Gaal. Para mí Van Gaal fue un tipo muy importante, porque Van Gaal era método. Van Gaal era método, es cierto que no tenía ni la genialidad Claro. ni la brillantez de Johan, pero era método, que Johan no tenía ese método. Y yo creo que también es un entrenador al cual se le ha dado poco valor en esa primera etapa, porque claro, estábamos muy cerca de la salida de Johan. El carácter era bastante hosco también, como el de Johan, pero este era más frontal. Sí. Y después hubo alguna serie de futbolistas, como el caso de Rivaldo, que no digo hacer la cama, porque hacer la cama es algo muy difícil, pero sí que trataron por todos los medios de desacreditar al entrenador. Y si algo nos queda como prueba es que una vez que se va Van Gaal, es verdad que Rivaldo ganó aquel Balón de Oro, pero lo ganó jugando por izquierda, no por el centro. Y cuando se Exactamente. jugó cuando quiso jugar donde quería, el equipo no daba sino tumbos. No, pero bueno, volviendo a Van Gaal, ¿te encontraste con cosas interesantes de Van Gaal? Sí, sí, la verdad que sí. Y yo soy un poco contracultural en ese sentido como aficionado culé, porque tú, como bien me conoces, sabes que yo no soy partidario de Núñez en absoluto, ¿no? Como presidente del Barça, y creo que ha tenido bastantes más sombras que luces, pero alguna luz ha tenido. Y precisamente la llegada de Van Gaal creo que lo fue, que llegó porque ganaba títulos con el Ajax, eso no nos vamos a Sí, engañar. sí. Pero desde luego él implantó el método, lo que es el juego de posición, casi te diría, el más académico de todos, lo hemos visto con Van Gaal y a mí me parece un entrenador extraordinario, ya no solo por todos los jugadores que incorporó además de la cantera, sino porque eso, ese 3-1-3-3 o el 4-3-3, bueno, que lo fue modificando de muchas maneras, pero eso, lo que es el juego de posición, creo que es uno de los entrenadores que mejor lo han reflejado y que más han sido minusvalorados en la historia del Barça, precisamente casi por las ruedas de prensa, te diría, por las anécdotas de las ruedas de prensa y con 4 frases, como ahora le dicen a Guardiola, que nunca lo ha dicho, lo de tiki-taka, pues a este se le decía lo de tú, negativo, positivo, no sé qué, tal. Tonterías absolutas que quedan para un titular periodístico, pero que no tienen nada que ver con lo grandísimo entrenador que ha sido. Es que solo con la obra que hizo en el Ajax ya tendríamos bastante para valorarlo. Pero a mí el Barça me parecía extraordinario. A mí ese Barça me Y, y, encantaba. Me encantaba. a, Es cierto, no era un equipo fiable defensivamente, no lo fue. Teníamos no, la espalda sufría muchísimo, sí. y Víctor Bahía estaba en una etapa muy negativa de su carrera. Sí, Defensores que quizás no estaban en el mejor momento o no eran los que él quería y por ello se trae por lo menos. A ver, si tenías que traer a Fran de Boer, tenían que venir los dos. Entonces también vino Ronald. Pero, por ejemplo, cuando trae a Jari Litmanen es con una intención que era la intención de jugar precisamente a ello. Después no funcionó. Y claro, hay cosas en la vida que no funcionan. sí, sí, Pero sí, por ejemplo, yo le agradezco mucho que haya traído a Cocu. Le sin agradezco duda. mucho, que es un futbolista muy minusvalorado. En el Barça jugó de todo, hizo de todo, cumplió Todo. en casi todo. Y lo hizo todo bien, sí, sí. Y lo hizo todo bien en una época muy dura. Muy dura.
muy complicada y con mucho público en contra, y llegó a ser capitán del equipo, o sea, Sí, y terminó en la última época hasta jugando de central de vez en cuando, central zurdo, ¿te y muy acuerdas? bueno con Sí. el balón, te varía para todo, ¿eh? Jugador estupendo, sí, sí, sin duda. Qué Y diferencia que de capitán con el que tenemos ahora, ¿no? madre mía, madre mía. Sí, solo coincide en el país de nacimiento, ¿eh? Pero, pero Porque poco más, madre mía. es que Cocu, claro, es que al no ser un futbolista mediático, las nuevas generaciones no lo tienen. Pero Sí, además era un tipo que jugaba donde lo pusieras lo y quería correcto. jugar los 90 minutos y jugaba para el equipo, porque como no era la estrella, jugaba siempre para el equipo. Sí, sí, sí. Mira, nosotros que somos frikis del fútbol, ¿no? Yo me acuerdo del primer Cocu, cuando yo era Uf, casi niño, te diría, era extremo izquierdo, fíjate. O sí, sea, es que fíjate que ocupó posiciones. En el PSV, extremo izquierdo, luego de interior muchísimo tiempo, medio centro, interior central con zurdo, llegada, extremo medio izquierdo. centro, central, Sí, volante por izquierda cuando había algún... No, no, era una cosa... impresionante, sí, sí. Ah, Qué yo, yo, jugadorazo. yo lo digo sin faltar al respeto a Frank, a, a, a De Jong, pero es que a mí dame a Cocu mil veces. Sin ninguna Dame duda, mil sin veces. ninguna duda. Y entendía muy bien el juego, que es que eso es muy importante. Sí. Y además, un jugador que ha jugado en tantas posiciones y con tantos roles diferentes, claro, entiende el juego, y Cocu lo entendía muy bien. Si lo Sí. pusieras donde lo pusieras, sabía lo que se esperaba de él ahí y siempre te lo daba. Sí, Fue sí, un sin hombre duda. de club, ¿no? Fue un hombre de club. Sin Sabía duda. estar. Sí, 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 Sabía total. estar. Sí, sí, y era muy importante en una época de tanta turbulencia, además con Fanjal, con ya casi última época de Núñez, claro, el recuerdo de Cruyff, digamos que todo eso creaba muchas tiranteces a nivel social, y Cocu fue de esas figuras, igual que también Luis Enrique en lo que es el Sí. vestuario, que fueron muy importantes, digamos, para de cara al aficionado. Igual Luis Enrique llegaba más al aficionado por su carácter, pero digamos que eran jugadores muy, muy importantes en el vestuario para hacer un poco de pegamento, ¿no? Un vestuario que también había muchas nacionalidades, que eso era algo medianamente novedoso, porque fue a partir de la ley Bosman, etcétera, y creo que fueron jugadores muy importantes en ese sentido de dar identidad, ¿no? También al equipo. Sobre todo porque después de ese primer paso de Van Gaal, que Van Gaal se va como uno de esos respetos a los códigos del fútbol. Uh -huh. Se va el presidente que me trajo, yo me voy. Sí, Van Gaal tiene siempre tuvo esos gestos que, como dices tú, no fueron valorados porque al final lo que llamaba la atención era alguna salida de tono en una rueda de prensa, una de esas tonterías que, bueno, pero esa salida de Van Gaal inicia un recorrido por el desierto importante. No lo uh -huh. olvidemos, que incluso tiene al mismo Van Gaal de protagonista en una etapa, pero que Luis Enrique, que Cocu eran tipos que uno los tenía como pilares aún cuando la tormenta parecía que nos llevaba, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Tal cual, y efectivamente, es que luego no había ningún camino, y el equipo, o sea, ya el club, o es que ya no fue el equipo, es que el club fue a la deriva, ya últimos años de Núñez, bueno, se va Van Gaal, ya llega Gaspar y es el desastre total, luego Reina, es todo un desastre total hasta que llega Rijkaard, ¿no? Fíjate, otro jugador de la misma generación, también de la segunda gran Holanda, ¿no? Yo nunca digo Países Bajos, yo futbolísticamente tengo que decir Holanda, No, es que no porque no existe. me sale decir Países Bajos. Y efectivamente, mira, fue Rijkaard, de la mano de Cruyff, quien volvió un poco a la idea, de una forma mucho menos metódica que Van Gaal, es verdad. Digamos que estaba a mitad de camino, ¿no? Ni llegaba a la genialidad de Cruyff, ni era tan metódico como Van Gaal, pero estaba un poco a medias y era muy buen gestor. Y creo que todo eso mezclado y el apoyo áulico, digamos, de Cruyff y el empuje que tenía aquella primera directiva de Laporta, creo que fue decisivo para darle la vuelta al club y ahí sí volver otra vez a la esencia. Pero, como decimos, una esencia de la que no teníamos que haber salido nunca más, independientemente de quién dirija el club desde la presidencia, ¿no? Y llegamos al presente, ¿no? Porque yo sigo muy emocionado, pero mi emoción no parte de la posibilidad de ganar títulos, sino que yo veo un Barça reconocible, un Claro. Barça atrevido, muy atrevido, un Barça que le faltará, como todo, pausa, porque obviamente estamos ante un grupo de jugadores muy jóvenes que tienen esta típica voracidad de la edad de querer comerte el mundo, pero veo un Barça, el partido contra el Atlético de Madrid, a mí
yo porque lo bebí en casa, pero estuve a punto de levantarme a aplaudir cuando terminó. Y Sí, sí. perdimos. Me hizo acordar aquello de Peuchele de qué bueno es cuando te vas de la cancha y, bueno, sí perdiste, pero te vas con la panza llena de fútbol. Qué baile le dimos. Y yo creo que está en un camino o está en un rumbo fabuloso para, bueno, cuando toque, ya ganar cosas interesantes. Pero la premisa de divertirnos y de hacernos sentir orgullosos del equipo ya la está cumpliendo. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy emocionadísimo con Flick y ahora, después de 2 derrotas seguidas en casa, puede parecer absurdo, ¿no? Pero para mí, el partido Atlético de Madrid, yo incluso te diría que es el mejor que ha hecho el Barça en toda la temporada Sí, por lo redondo, porque, claro, el Atlético te esperaba atrás y el equipo tuvo esa pausa que, como tú muy bien dices, no la ha tenido durante casi toda la temporada. Y ese día sí que venía Pedri a recibir, Casado daba 2 o 3 pases horizontales que colocaban al equipo. Vimos otro Barça, sí, sí, y yo estaba, hasta vi una versión de Gavi más moderado de lo que sí, suele ser, ¿no? Dentro de lo que es el de su impulsividad, pero cuando tenía el balón lo vi medianamente tranquilo, ¿no? Que pensaba que era lo que le convenía al equipo en cada momento. Entonces, yo lo disfruté muchísimo, ya te digo, y me sentó como un tiro el gol del Atleti, porque, claro, el minuto 90 y tantos y tal, y dices, es que no puede ser. Pero yo creo que este es el camino y así se pueden perder todos los partidos que creo realmente que sí que se está construyendo un proyecto realmente importante y sobre todo lo que decías, nos hemos vuelto a divertir. Es que no me acuerdo los años que hacía que no nos divertíamos viendo el Barça, porque no hablemos de Koeman, no hablemos de Xavi, no vayamos para atrás. Si Xavi gana una liga muy luchada, muy tal, pero es que yo me aburrí mucho todo el año, sinceramente. O sea, veías los 90 minutos y era un sufrimiento. Hay 1-0, 1-0, hay despejando en el área. Es que eso no es el Barça. Y ese no es el camino. Digamos, es un rodalías, ¿no? Que dicen en Cataluña, sí, digamos, sí. son los trenes regionales, pero es que necesitamos la alta velocidad para volver a reinar a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Y eso te puede servir para un año, pero son parches, eso no te puede servir. Y creo que la idea de Flick es volver a la grandeza del equipo. Y creo que eso es fundamental en la identidad del Barça, el volver a esa grandeza. Y habrá accidentes, el equipo es muy joven, habrá sube y bajas, habrá de todo. Posiblemente no se gane nada este año, puede pasar. Pero creo que, no sé quién lo decía el otro día por ahí en alguna red social, después del partido del Atlético había que haber renovado a Flick 2 años más. Yo Yo te la convencido. compro. Sí, sí. La compro. Fíjate que el otro día veía en el muy buen programa en el que estaban varios amigos, bueno, entre ellos, por supuesto, Frederic Porta, Xavi Torres, pero Lu Martín decía algo que hacía una metáfora sobre, entendamos que este Barça es como tu hijo adolescente. Claro que se va a mandar cagadas. Es adolescente. Y lo vas a tener que tratar, o vamos a tener que empezar a tratarlo como un niño adolescente. Es decir, vamos a tener que entender y aceptar que van a pasar cosas. Porque es un equipo que apenas tiene 5 meses. A mí esa analogía que hizo, esa analogía sobre ese chico que está entrando a sus primeros años de adolescencia me pareció que es la definición perfecta. Pero es que además, vayamos a esto, tiene 5 meses Flick. Que Claro. nuestro volante central, nuestro mediocampista, por donde pasa todo, porque una de las grandes transformaciones del fútbol es que el enganche no desapareció. Las funciones del enganche las tiene el volante central. Y Claro. nosotros hemos sido los mayores expositores de los grandes volantes centrales en las últimas décadas. Y nuestro volante central no tenía 20 partidos en primera división hasta comenzar esta temporada. Y no los tuvo porque el entrenador anterior no creyó en él. Lo quiso, claro. No creyó en él. A ver, sus razones tendría, ¿no? Pero no creyó en él. Y Flick eligió primero a otro que tenía menos experiencia todavía. Yo Sí, tenía digo, 17, 17 años. exacto, 17 años. Entonces, Y ¿cuál eres es el mi razón periodista para del ser Barça. optimista? Además del juego, que este tío parece uno de estos héroes de película de Tarantino. Sí, Parece, sí. parece Uma Thurman en Kill Bill. O sea, Sí, ¿cómo no sí, vas a ser optimista? sí, sí, sí. Es que además esa es la valentía que hace falta en el Barça, el desancomplejamiento total. Todos los Barças grandes se han caracterizado por ese protagonismo de la pelota y por el desacomplejamiento. Cuando nos acomplejamos porque el Madrid gana más, nos tenemos que parecer al Madrid. Necesitamos un entrenador que sea gestor. No sé. El Madrid tiene su identidad
oye, se respeta y ellos lo disfrutan y ganan muchos títulos y por supuesto. Pero es que el Barça tiene la suya y marcadísima. ¿Por qué nos tenemos que parecer al vecino de enfrente porque gane más puntualmente? Porque en la era contemporánea ha habido épocas para el Madrid y épocas para el Barça. Y yo particularmente, y creo que la mayoría de los aficionados, nos reconocemos mucho más en el modelo, llamémosle curifista, llamémosle de Cirulo y que entronca con Guardiola, ¿no? Nos reconocemos en ese modelo. ¿Por qué tenemos que cambiar de ese modelo ahí a mitad de camino? Y si nos quedamos en híbridos, que es lo que pasaba, por ejemplo, con Valverde, pues sí, claro, tienes a Messi, tienes muy buena jugada, tienes a Iniesta y por supuesto que vas a ganar títulos. Pero el equipo ni es tan reconocible ni vas a disfrutar igual y realmente eso, te quedas en un híbrido que lógicamente puede competir más o menos a nivel europeo, pero no terminas ni de disfrutarlo ni realmente tampoco llegan los títulos. O sea, te quedas ahí a mitad de camino de todo. Entonces, yo creo que es que el camino está clarísimo y Flick es un radical en eso y yo creo que hay que seguir detrás de él. Yo, sí, sin duda, vamos, yo lo tengo claro. Y por tus inputs, ¿qué tan claro lo tiene Laporta? Porque obviamente se pierden algunos partidos y algunos altavoces, todos sabemos que hay algunos intereses, pero también Laporta escucha a los altavoces, porque ser presidente de una institución tiene que ser muy difícil. Yo no seré presidente de nada, yo te deseo a ti que sí lo seas, pero No. tiene que ser muy difícil porque te bombardean. Es cierto que el primer Laporta supo capear el temporal con Rijkaard, sobre todo aquella urgencia de Rosell y los suyos, como tú bien decías, de sacar a Rijkaard y traer a Scolari, por ejemplo. Pero este Laporta, tú lo ves capaz de, sí, es verdad, estamos en un bache, esto no es ciencia, desgraciadamente, pero que este tipo es lo más valiente que hemos tenido desde Guardiola. Sí, sí, yo creo que si un valor bueno ha tenido Laporta en lo deportivo ha sido el mantener a los entrenadores casi hasta demasiado. Para mí, con Koeman, por ejemplo, yo le hago la crítica al revés de la que se le hace a la mayoría. La mayoría acusan que lo echó demasiado pronto. Yo digo que lo tenía que haber echado el día que llegó al primer Sí, equipo, o sí. sea, el día que ganó las elecciones, porque ese equipo no funcionaba. Ves que no funcionaba y jugaba fatal y tácticamente era un desastre, era un equipo muy poco trabajado, porque es que no se trabajaba tácticamente, es que no se trabajaba, cualquiera que viera los entrenamientos te lo decía. Y creo que fue un error, ya te digo, el error más grave en ese sentido. Pero creo que lo bueno que tiene Laporta es que mantiene a los entrenadores a capa y espada y le cuesta muchísimo echarlo. Fíjate con Xavi si también hubo oportunidades de echarlo y lo mantuvo. Yo lo hubiera Entonces, echado el Xavi entrenador, porque siempre, para sí, por evitar supuesto. Por a supuesto. los confundidos o a los que quieren Sí, sí, confundir, yo al Xavi entrenador, el día que él dice, 6 meses antes de que termine, 5 meses antes de la temporada, de que él no va a continuar, yo al día siguiente lo llamaba y le decía gracias por todo. Porque yo ¿cómo también, te van a ver esos futbolistas en el vestuario? claro. Ya has perdido claro, todo tu peso en el vestuario. Tu Sí, es que ascendencia, tu autoridad. tendencia, exacto. Lo has perdido totalmente. Sí, sí, yo también. Por eso te digo, yo creo que ha mantenido a capa y espada entrenadores que se demostró que no seguían el modelo por A o por B. Pues yo creo que Xavi, él lo verbalizaba en la rueda de prensa, pero luego no se reflejaba en el campo. No sé si era un problema de la manera de entrenar, que no lo sabía trasladar a los jugadores, lo que fuera, pero no se vio el modelo Barça prácticamente nunca, por no decir nunca. Y con Flick lo hemos visto en muy pocos meses. Sí, con algún matiz y a lo mejor el equipo que en ocasiones tiene que ser un poco más pausado, como tú bien decías, pero es que, claro, pero es que, fíjate, hasta el propio Flick les pide pausa a jugadores nacidos en la Masía. O sea, es que se ve que les dice, no, para. Pero claro, es que su naturaleza les hace ser así de verticales, ¿no? Claro, tienes dos veteranos, tienes Lewandowski y Íñigo Martínez, pero es que los demás es que no tienen 50 partidos en primera ninguno. No, y que además Entonces, a ver, el equipo que hace, le gusta correr. Tú ves a Rafinha y ¿cómo le dices a Rafinha que no oh, corra? ¿Cómo le, lo matan. cómo le dices a Claro, Dani Olmo que cuando controle no vaya hacia adelante? claro. Entonces, obviamente esto era con los partidos, y esto puede verse el año que viene, como me refiero a la temporada que viene, como en el año 2025. Puede verse que el equipo encuentre algo más de pausa, porque esto no es que Flick les pida pausa y ellos lo hagan, no, esto es el correr de los partidos, el correr de los Sí. entrenamientos, machacar, pero es un equipo que emociona, Ángel.
Dios. desde luego. Sí, 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 sí. Lo ves a Sí, sí. Cubarsí, Oh, con la manera como saca la pelota y la rapidez con que la saque. La rapidez no es, no está referido a la velocidad del pase, sino la rapidez con la que encuentra el compañero que está libre. sí, sí. Casado no tenía 20 partidos en primera división. Por favor. Mira qué jugador nos íbamos a perder. Yo Sí, creo que sí, lo sí. de Xavi, el saber es imposible de medir, ¿no? Es como cuando Maradona fue técnico de Argentina, que después decían, no, es que Maradona no sabía nada. Maradona no sabía de fútbol, es una locura. No, Lo que claro. quizá no sabe es transmitirlo a Eso nivel es. de entrenador y desarrollar las tareas. Y quizá no estaba rodeado de los mejores ayudantes. Porque cuando tú veías que, o cuando tú ves que en el City, aún en esta crisis, el que está al lado de Pep es nada más y nada menos que Juan Malillo, Claro. y ves que en el Barça pasaba lo contrario, es decir, no te buscabas al mejor, sino el más cercano, ahí estaba ahí una de las tantas razones, porque si tú me hubieses dicho, bueno, es que en el Barça al lado de Xavi estaba Joan Vilá, y ya estábamos en otro nivel, pero no estuvo Joan. Claro. Sí, 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 es así. Y Pep, además siempre lo dice Pep, dice yo como segundo, como staff, siempre quiero gente que discrepe conmigo, que me haga pensar, que me haga replantearme si lo que hago lo hago bien o no. Claro, pero si tienes a familiares o a entrenadores que han estado contigo y que, claro, que te agradecen el hecho de poder estar en el primer nivel, pues seguramente te van a hacer la pelota y no van a discrepar aunque lo piensen, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que un staff de primer nivel es fundamental eh, en la élite, precisamente aunque parezca contradictorio porque se entrena poco. claro. Entonces, los entrenamientos tienen que ser muy buenos y luego todo el tema, como decías tú, de vídeo y demás, debe estar perfectamente hecho. También pensando en la mentalidad de los futbolistas de ahora, que no aguantan un vídeo de más de 5 minutos, pues se le tiene que dar todo muy bien masticado, pero que a la vez sepan a quién se van a enfrentar y cómo va a jugar, etcétera. Y todo eso te da muchas ventajas respecto a los rivales. Y eso te lo hace un staff de mucho nivel. Y yo creo que en estos años no lo hemos tenido. Hemos tenido lo que Medianía, tú pasaba lo dijiste, antiguamente, tener amigos, medianía. amigos o familia. Entonces, eso no parece lo más profesional a este super nivel, ¿no? De los chicos que todavía están en la masía y que están prácticamente a un paso del primer equipo, ¿cuál te entusiasma mucho? Yo te digo que a mí Guille Fernández Bueno, buenísimo, por buenísimo. Dios. Mira, ya que has dicho tú Guille, me voy a otro, pero Guille es espectacular. Dani Rodríguez, el extremo que Uf, puede jugar en las dos bandas, es el buenísimo y otro día lo además, vi, el otro día lo vi. ¿has visto? Qué Sí, ha jugador, salido de lesión, acaba de salir de lesión, pero qué jugador, Ángel. es un jugadorazo. Además, te puede jugar en los dos extremos, tanto a pie cambiado como a pierna natural, que era donde jugaba más al principio, en la izquierda. Y es buenísimo en los dos perfiles, ¿eh? Que en uno más extremo puro, en el otro más yendo hacia adentro, tipo Messi, nada que ver, por supuesto, pero tipo Lamine, ¿no? Pues te vale perfectamente para los dos. Y yo creo que si tiene un par de meses en el filial, lástima que no haya podido empezar la temporada, pero yo creo que Flick va a tirar de él, porque además creo que justo la banda izquierda, o cuando él juega a pierna natural, la banda izquierda de ataque es uno de los lugares que más cojean el equipo, porque Rafinha, no nos engañemos, parte de la izquierda, pero termina siendo un jugador que juega por Sí. dentro, igual que Dani Olmo, y no hay un jugador que profundice bien por la izquierda porque Valde tiene muy buenas condiciones físicas, pero la verdad que técnicamente en este momento todavía es un jugador que tiene mucho por evolucionar, tiene mucho que mejorar porque los centros son bastante malos, tampoco desborda por calidad ni por regate, entonces creo que tenemos un agujero ahí en banda izquierda y creo que Dani Rodríguez, si se le da su tiempo, puede ser el hombre. Sí, fíjate que con Valde me pasa lo mismo, ¿no? Que Valde, si uno ve el partido desde lo geográfico, te da amplitud y profundidad. Desde lo futbolístico no te da ninguna. No te lo está dando. Y puede ser una consecuencia de la lesión, de que no ha logrado retomar su nivel futbolístico, pero es que tampoco antes era precisamente ese lateral izquierdo que te podía dar todos estos conceptos que estamos dando. Y yo creo que hace falta un jugador de banda propiamente dicho. Ese Sí, tío sí, que, a ver, Lamine por derecha lo tiene, porque Lamine tiene esa inteligencia de cuando recibe la pelota decidir si va a encarar, si frena un poco, si le agrega pausa al juego, si va hacia atrás, si va hacia el centro, y nos hace falta
está bien, sería hermoso tener un segundo Lamine, pero bueno, pero Ojo. con este chico, ojo, por la izquierda. Sí, sí, es estupendo, ¿eh? Sí, sí. Y ya te digo, entiende muy bien el juego, cosa que, por ejemplo, yo creo que a Valde le falta. Por ejemplo, Valde, dices, no profundiza, pero a lo mejor puede ser el típico lateral, para entendernos, en la derecha Lam o Rico Luis, que se mete por dentro y que te hace Claro. de un segundo medio centro para apoyar, para dar fluidez en el juego. Pero es que tampoco te vale para eso, no No. se asocia. Entonces, hay una laguna ahí grande. Sí, creo que es una zona. Sí, la profundidad en banda izquierda es algo a buscar, sea con extremo, sea con lateral, pero al final la idea que es la profundidad ahí no hay. Es que yo creo que el mejor Rafinha, y me ha tocado hacer partidos de esta selección brasileña, que es cualquier cosa menos brillante, Sí, pero el mejor Rafinha es el que está por el centro, sí, detrás del punta, totalmente. porque Sí, sí. casi como el Douglas Costa del Bayern, él tiene el arco aquí, entre ceja y ceja. Sí, Y cuando está desde la banda, es cierto que puede regatear. Es un jugador de regate largo, como lo mismo que pasa con Nico Williams, de regate sí, largo, sí, de asociarse de una manera, quizás por su propia zancada, de una manera que puede parecer torpe. En cambio, cuando está en el centro y tiene el arco de frente, es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, esa banda izquierda, lo que dices tú, sí, bueno, ponemos a Rafinha por el centro, pero Dani va a ser la diagonal también hacia el centro. Entonces, también. nos está faltando eso ahí. Es Sí, verdad, sí, sí, sí. Pero bueno, pero el tiempo lo dirá. El tiempo. También Flick, a ver, si el tipo ha sido, vuelvo con la analogía, Uma Thurman en Kill Bill con Tarantino, eso no es ser suicida, porque el que no vea la película vaya y véala, para que vea que al sí, final no es suicida la cuestión, ¿no? sí. Que mira, que antes hablábamos de la chica de espacios, pues lo que hacía Menotti es lo que hace ahora Flick, lo que pasa que la gente no se acuerda, pero realmente metía ahí la defensa a medio campo. O sea, ahí iban Alexandro y Migueli, exactamente, sí, sí, tenían mucho espacio a su espalda, sí. Que no es la primera vez que lo ha hecho el Barça, ni muchísimo menos, pero parece que es algo terriblemente novedoso, ¿no? Y en realidad es un signo identificativo del Barça, el meter la defensa muy, muy arriba, que aunque eso te implica también que el resto de futbolistas tienen que presionar muy bien a los poseedores de balón rivales cuando pierden el balón porque hay que intentar recuperar muy rápido porque no puedes dar ni tiempo ni espacio a los rivales precisamente por eso, para que no tengan precisión en el pase al espacio, ¿no? Pero sí, sí, pero yo ya te digo que estoy convencido con este entrenador y creo que es el camino y creo que además ha dado con la tecla y con los jugadores que pueden dar ese salto, eso con algunos matices que decíamos ahí, pues que Sivalde, hay una generación de centrocampistas muy buena. Yo confío mucho en Bernal cuando se recupere, espero que se recupere bien porque me parece un jugador extraordinario. Y claro, fíjate qué eje podrías tener ahí, Cubarsí, Bernal, el interior que quieras y lo que dicen varios técnicos de la Masía, que supongo que seguro que lo has oído, que el futuro Lamine Yamal lo ven como falso 9, como Leo, ¿no? El mismo Entonces, recorrido de Leo, tiene, el tiene esa mismo misma recorrido. pinta, sí, tiene esa pinta. Te hago la Imagínate última qué eje reflexión. Sí, y sí. qué futuro hay ahí. Sí, 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 sí. Fíjate que con alguno de ellos lo conversé en alguno de estos partidos y me dijo, pero hay que darle tiempo, déjenlo. No lo sí, vayan a apresurar. El camino va a ser ese. Será mejor, será idéntico. Eso no es lo que nos tiene que preocupar. Lo que tiene que preocupar es que esté contento y que le guste. claro. Y se le ve que yendo hacia allá le gusta. Tengo una última reflexión, porque esto es una de las cosas que mayor urticaria me genera, ¿no? Te has sumergido en la historia del club, pero en la historia del juego, pero también en la historia propiamente dicha, ¿no? Y en estos días publicaban, el Barça puede ganar 20 millones de euros con la venta de Nico González. Yo digo, y hay gente que lo celebra, ¿no? Porque al final, bueno, 20 millones de euros, a mí me dan 20 millones de euros y estoy en Las Vegas, ¿no? Pero yo no soy quien conduce el Barça. El Barça no tendría que preciarse nunca de haber salido de uno de los mejores mediocampistas que tenía. Más bien tendría que preguntarse por qué demonios Nico González no tuvo oportunidades en la primera división, no se le dio esa oportunidad y se prefirió a Christensen o se prefirió a Oriol Romeu o al que sea, cuando este era un chico que despuntaba y que además tiene unas condiciones para ser un valor importante del club. Pero lo que veo es celebración porque van a entrar 20 millones de euros y me acuerda a ese Barça de Núñez, a ese Barça de Gaspar, en donde
el apartado económico primaba sobre todo aquello que era lo deportivo. Sí, es que el Barça, si piensa en esa línea, yo creo que es cuando el Barça se hace pequeño. Entonces, precisamente por eso creo que no tiene que ir en esa línea. Y efectivamente, yo creo que Nico, ¿por qué no ha tenido la mitad de las oportunidades que De Jong? No te voy a decir las mismas, la mitad. Y que, como tú bien decías, Oriol Romeu o meter Christensen ahí, o Eric García, que cumple, pero que tampoco es medio centro. Y mil casos, ¿no?, que nos podemos encontrar así. O Sergi Roberto, que lo metían de medio centro, que tampoco ha sido medio centro nunca exactamente, aunque cumplía. Pues, efectivamente, es que yo no lo entiendo. Además tiene la cosa, Nico, de que puede jugar de 6, de lo que ahora se llama 6, el clásico 4, y de 8, ¿no? Puede jugar de interior, vale para las dos cosas. Y dice, no, es que se puso un poco díscolo en la última temporada, tal. Les pasa a casi todos. Una cosa es que se filtre o no, pero casi todos salen, casi todos se les va la cabeza, y de unos te enteras internamente y otros no, pero es algo que les pasa a casi todos con 18 o 19 años. Les Pero es que si pasa tú a como nosotros. entrenador te sacaras de encima a todo joven que momentáneamente pierde la Por eso, cabeza, entonces ¿con quién vas a jugar? Tu labor como entrenador es formar. claro, Así el futbolista, así tu futbolista sea Lewandowski, que tiene 36 años, siempre estás educando. claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate, la nómina de centrocampistas que estábamos hablando antes, si metes la misma que tiene ahora el Barça, metes Nico por De Jong, que De Jong, es que ya no es que vendieras por 20 millones, aunque lo vendieras gratis, es que está cobrando más de 20 al año. O sea, Es ya que no lo puedes saca vender, ese es el ese dinero. problema. Claro, ¿quién va a pagar eso? Es que ni el United paga eso. No lo puede pagar nadie. Es que tienes que esperar a que se le acabe el contrato, porque es que ni en la Premier se paga eso, porque bueno, se paga eso por super mega estrellas, estilo Salah o gente que marca diferencias reales. Pero por De Jong no te lo va a pagar nadie. Claro, es que es imposible. Pero De Sí, Bruyne tuvo que ganar 3 Premier con el Manchester City para cobrar algo similar. claro, Y claro, ser la figura del City, claro. además. Que De Jong nunca ha sido figura en el club. Nunca. No, no, Nunca. no. Y le firmaste un contrato, que es lo que dices tú. El problema no es lo que va a pagar el club cuando venga a comprarlo. No, no, el problema es el salario, que el jugador te va a decir, yo tengo un contrato y por menos de esto no me voy a ir. A menos que me digas, te firmo un contrato de 6 años y en cada año te rebajo 2, pero es que es mucho dinero. Muchísimo. Sí, sí. Mira qué mediocampistas tendríamos, lo que dices tú. Si en vez de John estuviese Nico, por ejemplo. Claro. Tienes Bernal, Casado, Gavi, Pedri, Fermín y Nico. Además, prácticamente todos de la casa, menos Pedri, que es casi asimilado, Sí. y que tienes una nómina increíble y de perfiles totalmente diferentes. O sea, tendrías un centrocampo completísimo, pero De todas incluso maneras, creo Dani que Olmo, si lo quieres ver como centrocampista, media punta, bueno, que se mueve por ahí, ¿no? Pero tienes todos los perfiles. yo creo que Lo va a ser un tendrías muy completo. 2025 muy entretenido, porque tenemos un entrenador valiente, una institución que necesita ser valiente, porque no hay dinero, No queda otra. y, y una liga que obviamente va a estar competida, pero sobre todo competida porque el Barça la ha hecho emocionante. Porque, a ver, el Atlético de Madrid no le vamos a discutir nada de las cosas buenas que está haciendo. Sí. Desde la planificación, desde saber que había pasado alguna cosa y buscarse a Julián Álvarez, que no es Casi cualquier, nada, no es cualquier futbolista. O Julián Álvarez en la Liga Española es una cosa tremenda, claro. Totalmente. Un Real Madrid que obviamente se trajo Mbappé y Mbappé va a seguir siendo Mbappé, le guste o no, es que eso sería otro Hacer melón que debates con Mbappé, es que por eso. debatir. Sí, dudar de Mbappé es propio de quienes solamente ven trofeos. No, por eso. Solamente. El único tipo que ha metido 3 goles en una final de un mundial. O sea, pues es que no. Como decía alguien el otro día, es que en ese mundial Francia no le empató a Argentina. Mbappé le empató a Argentina. Totalmente. Mbappé le empató a Argentina. Una cosa. Aquello fue Mbappé contra Argentina, sí, sí. Pero que la liga va a ser emocionante por este Barça que juega otra cosa totalmente distinta. Sí. Y que lo está haciendo derribando mitos que nosotros nos autoimpusimos. Digo nosotros, Sí, sí, el como entorno, vamos a. comunidad. Sí, sí. Sí, Pero sí, totalmente de acuerdo. Y yo no me esperaba esto ni de broma. Y a lo mejor sí podría llevar estos mismos puntos que llevas, pero es que eso es lo de menos, que es el debate en el que se anda ahora. ¿Qué más da los puntos que llevas? No, no es que más da, claro, siempre quieres ganar, pero es absolutamente secundario. O sea, si lo importante, si estás pensando en un proyecto que siempre va a ser a medio o largo plazo, lo importante es lo que se está construyendo y se está construyendo, yo creo que un equipazo tanto
tanto por la idea y el método del entrenador como por el perfil de los jugadores y la edad que tienen, ¿no? Así que paciencia, hay que tener paciencia y confiar al 100%, vamos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Más recordarle a toda esta gente que Johan, el padre del modelo, por decirlo de alguna manera, no ganó la liga el primer año, no ganó la liga el segundo año tampoco. Ah, que hubo una Copa del Rey, sí, sí, pero que estos tíos hubieran pedido la cabeza de Johan, bueno, pidieron la cabeza de Pep y no habían pasado 3 partidos, eran Sí, 2 partidos y ahora estaban pidiendo. si te acuerdas, que después de aquel famoso partido con el Racing de Santander, lo pusieron a parir en toda la prensa, menos Johan Cruyff, que Menos escribió un Johan. artículo maravilloso y diciendo que Busquets iba a ser la nueva referencia del equipo. Tal. Lo que no veía nadie siempre lo veía el Sí, otro flaco. Sí, sí. sí, pero fue el único que salió a decirlo. Claro, Bueno, el único que sabía de fútbol de estos que tiraban estas críticas muy claro, duras. Porque obviamente Ramón Besa, por ejemplo, Ramón es un claro, tío que jamás tiraría una crítica de ese tamaño. Porque claro. Ramón es un tío que entiende de procesos y entiende como pocos que esto es el Barça. Además, como si fuera... Y conoce el entorno como muy pocos, además. Sí, Sí, sí. totalmente. Ramón, además se lo he dicho a él más de una vez, yo sin los artículos de Ramón no podría haber ni investigado la historia del Barça, la historia contemporánea, y hacer mi tesis. Es que para mí Ramón fue la gran referencia. Y se lo digo siempre y me dice, no, no exageres y tal. Digo, no, lo digo en serio. Y aparte de muchos libros que hay y tal, pero el fresco ese del día a día del Barça desde hace 40 años, lo vas viendo cada semana o 2 artículos a la semana o tal, y vas viendo la vida social del Barça a través de sus artículos. Es una maravilla. Yo nunca lo voy a colocar a la misma altura porque él sería el primero en enojarse. Pero hay un Barça que nos los cuenta Ramón Besa como también en su momento de otra manera, y para que Ramón no se enoje, con otras cualidades, Sí, nos los contó también Manuel Vázquez Montalbán. sí, Sí, la obra de Ramón es, por Dios, qué tío fabuloso para contarnos el club, ¿no? sí. Sí, por cierto, no sé si lo sabes o nuestros oyentes si lo saben, se han recopilado todos los artículos de Manuel Vázquez Montalbán creo que fue en 2024. La editorial Base hizo una recopilación todos los artículos de Vázquez Montalbán vinculados al Barça. Es una maravilla, es una verdadera Eso maravilla. tienen, sí, eso tienen Hecho que comprarlo, por porque Base. eso es un documento histórico Una al que joya, tienen que sí. acceder. Sí, sí, sí. Sí, lo tengo por aquí atrás. Sí, lo tengo siempre a mano porque para entender el Barça de hoy se entiende leyendo al Vázquez Montalbán de hace 50 años, aunque parezca mentira. Pero Totalmente. siempre se entiende el entorno del Barça, lo entendía como nadie. Sí, sí. Querido Ángel, te agradezco que te hayas hecho un ratito para hablar del Barça, para hablar un poquito de tu libro, de ese recorrido que hicieron tú como Fermín, que yo insisto, esto es una maravilla. Bueno, y siempre digo, del Barça hay mucho texto, pero no todos son recomendables si uno quiere aprender. Y el tuyo está en esos por ejemplo, el caso de Frederic con Manuel Tomás, por ejemplo, que son libros fundamentales. Maravilloso. La Senda de Campeones de Martí, otros tantos que están por acá y que no los empiezo a nombrar porque creo que se nos iría una buena porción, pero quería agradecerte que te hayas tomado el tiempo, me alegra que nos hayamos visto y que hayamos conversado un rato. Igualmente, Ignacio, como siempre, un placer charlar contigo. Pues ya sabes que siempre encantado de hacerlo y nos vemos en la próxima y me alegro de verte muy bien. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande y que nos veamos pronto. Abrazo.